El 2010 en Bolivia se celebraban bicentenarios. Diferentes departamentos, La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, bicentenarios. Y como Ministerio de Cultura, Viceministro de Descolonización, se presentaba al gobierno en estos bicentenarios. Yo les preguntaba, ¿qué están celebrando? Y ellos me dicen, sus autoridades, 200 años. ¿200 años de qué? 200 años de libertad. ¿La libertad de quién? ¿No será también mejor hablar de 200 años de olvido? 200 años de marginación, 200 años de exclusión, 200 años de discriminación. Y es que la lógica colonial nos hace ver solamente la historia corta y no la historia larga. La memoria corta se privilegia sobre la memoria larga. Es que nos han enseñado que solo lo escrito es historia y lo que no está escrito es prehistoria. En esa lógica hay hombres y hay prehombres, y las culturas originarias indígenas estaríamos inscritos en los prehombres, en la prehistoria. Eso es colonialismo. Consumir lo que está diseñado en forma de educación, en forma de cultura, para olvidar nuestras raíces. Mucha gente, académicos, politólogos, sociólogos, quieren entender que nosotros estamos haciendo una invitación para retornar al pasado, para volver a Tahuantinsuyo. No se trata de un retorno romántico al pasado. Se trata más bien de una recuperación científica de lo mejor de nuestro pasado, para combinarlo con la modernidad, pero no con cualquier modernidad, sino con aquella modernidad que nos pueda permitir hacer desarrollo, hacer industrias, sin dañar a la madre tierra, sin dañar a la naturaleza. Entonces se trata de restablecer equilibrios, restablecer el equilibrio entre el hombre y la mujer para restablecer el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. No se trata de fundamentalismos ni de mesianismos indigenistas. Se trata de construir en el siglo XXI nuevos paradigmas, nuevos desafíos. Aquellos paradigmas de los años 70, 80, donde era inevitable el socialismo al estilo Unión Soviética y los socialismos europeos, ya no existen. Se cayó el muro de Berlín y con el muro de Berlín se cayeron sus referencias ideológicas. Y hoy nuestras izquierdas, que también siguen siendo coloniales porque quieren consumir todo lo que produce Occidente, hoy nuestras izquierdas deambulan buscando respuestas una vez que se cayeron sus referentes ideológicos. Y en Bolivia nos miran recién a nosotros, a los pueblos indígenas, pero nosotros siempre estuvimos ahí. Es que la lógica colonial buscaba siempre respuestas afuera. Hoy aprendemos a buscar respuestas en nosotros mismos. Y hoy en Bolivia, diríamos, estamos lanzando un nuevo paradigma que sale por la boca de nuestro presidente y nos dice, inspirado en los pueblos indígenas, nos dice Pachamama como paradigma, madre tierra, naturaleza. Y si en los años 70, 80 el sujeto histórico era la clase obrera y para eso había que ser marxista, leninista, trotskista. Si Pachamama es el paradigma, el sujeto histórico, por lo menos en Bolivia, el indio en tanto presidente, el indio en tanto masas, el indio en tanto proyecto político, el indio en tanto paradigma planetario. Es este.
el escenario sobre el cual estamos desarrollando nuestro proceso. Nos hemos convertido, en nuestra historia jamás hubo un presidente indígena, parece un sueño lo que estamos viviendo, pero este presidente indígena, con la legitimidad que le da la preferencia electoral, con la dignidad histórica de los pueblos indígenas, se traza al menos dos tareas que ha sido posible para nosotros revertir el modelo neoliberal: nacionalización de nuestros recursos naturales, del petróleo, del gas, y si no hacíamos eso, no llegábamos al nivel que estamos ahora, una bonanza tal vez económica, histórica. Pero para nacionalizar nuestros recursos naturales hemos entendido que no se puede hacer en el esquema de la estructuración legal que existe actualmente en el país. Eso lo decimos hace 10 años. Necesitamos hacer una asamblea constituyente, donde no estén los partidos políticos, ni de izquierda ni de derecha, por su fracaso histórico, donde esté el pueblo, donde estén los movimientos sociales, donde estén las mujeres, donde estén los pueblos indígenas, aquellos que jamás nos han permitido decir algo, nuestra palabra, en las leyes estructurales. Hicimos asamblea constituyente, donde mujeres indígenas, aunque no terminaron la escuela, tenían algo que proponer, donde los obreros tenían algo que proponer, y todos juntos hacemos una nueva constitución que nos permite nacionalizar nuestros recursos, que nos permite que la constitución diga que la educación en Bolivia es la primera tarea del Estado, pero además es gratuita, es obligatoria, es universal. Y la nacionalización permite sustentar este tema de la educación, de la salud. Nos falta mucho por hacer, pero hemos iniciado un camino. De resolver este tema entre gobiernos, nosotros privilegiamos la relación con pueblos, con las organizaciones sociales. Son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Tenemos una historia de lucha común, tenemos muchas cosas en común, solo que los estados coloniales han pretendido separar nuestras historias comunes. En el siglo XX, cuando hablamos del tema del mar, tanto los gobiernos en Chile como en Bolivia, que pertenecen a castas de poder, tomaban el tema del mar como un tema de recuperación de popularidad. Y permanentemente y en complicidad mutua terminaban en nada. Eso ha sido una historia de 138 años sobre este tema del mar. Lo hacían desde Bolivia gobiernos que jamás han tenido popularidad, que jamás han tenido legitimidad ni legalidad, que han sido gobiernos o de facto o gobiernos que apenas lograban un 15% de voto electoral, y junto con otras derechas que tenían un 20%, un 17%, ambos se ajustaban para garantizarse gobernabilidad entre ellos. Hoy en el siglo XXI, cuando tomamos el tema del mar, lo hacemos desde la legitimidad de un presidente indígena, desde la dignidad de los pueblos indígenas. Por lo tanto, desde la honestidad que debe tener un gobernante para su país. En el siglo XX nuestros presidentes, nuestros gobiernos imploraban, llamaban a condolerse de nuestra mediterraneidad. Hoy en el siglo XXI hemos entendido que ese no es el camino. Hemos entendido que hay muchos otros caminos, que la imaginación de gente honesta en función de gobierno o en las organizaciones sociales puede construir muchas alternativas, binacionales, trinacionales, unilaterales probablemente. Entonces hemos acudido a la Haya también como parte de uno de los mecanismos, no son todos. Pero además sustentados en mandatos
Ustedes recordarán que en octubre, el 31 de octubre de 1979, la Organización de Estados Americanos sacó entre sus resoluciones el derecho de Bolivia de una salida al mar. Y eso para nosotros es un mandato. O sea, nos acompaña la comunidad internacional. Tenemos la solidaridad de las organizaciones en diferentes partes del mundo. Pero nuevamente apelamos también a que en aras de la integración, en aras de que son más las cosas que nos unen que las que nos separan, podamos llegar a acuerdos que beneficien mutuamente a nuestros países y a nuestros pueblos. Ese es el tema central del gobierno boliviano. No necesitamos el mar para bañarnos solamente, no necesitamos el mar para sacarnos la foto. Necesitamos el mar para comunicarnos con el mundo. Necesitamos el mar para aportar en la solución de las diferentes crisis. Nosotros necesitamos el mar, por ejemplo, para exportar nuestra quinoa, que ha sido satanizada por el colonialismo porque lo decían que es alimento de indios, y hoy la quinoa es el boom mundial. Hoy la quinoa está en los banquetes de las realezas, pero necesitamos comunicación vía el mar para aportar en esto. Necesitamos el mar para exportar nuestra coca, que igual ha sido satanizada, pero la coca en su estado natural y sus derivados son un aporte. Si solamente exportáramos té de coca, solucionaríamos gran parte de nuestros problemas también económicos. La gente en estos tiempos ya no quiere comer carne porque le tiene miedo a la obesidad, le tiene miedo a muchas cosas, se abstiene de comer carne, pero Bolivia tiene la solución. Hay que seguir comiendo carne, tenemos la llama que es cero colesterol, queremos compartirlo con el mundo, y así sucesivamente. Necesitamos el mar para comunicarnos, pero también necesitamos, como base de la integración que deberíamos iniciar, especialmente entre Chile y Bolivia,